senador nacional mandato cumplido, Oraldo Britos. Oraldo Britos, ¿qué nos puede decir del general Perón, a quien usted conoció? Bueno, yo fui peronista desde que tuve así conocimiento político. Yo era de una familia muy numerosa y bueno, a la distancia, 1000 kilómetros, estábamos en un pueblo de Mendoza, se llamaba Palmira, y lo empecé a conocer a Perón a través de algunos diarios que podíamos leer. Los diarios los leíamos en la biblioteca porque era muy difícil con los salarios que había en ese tiempo poder comprar diarios. La radio también teníamos dificultad en la comunicación. En los partidos de fútbol, por ejemplo, los días domingos lo conocíamos por un señor que le decíamos el Turco. A las 7 de la tarde en una pizarra hacía conocer todos los resultados. Cuando lo conocí a Perón fue en 1946 en la campaña que venía haciendo. Yo circunstancialmente estaba en la ciudad de San Luis, en la casa de mi madrina, y mi tío, que era italiano, me llevó a la... Y ahí lo pude escuchar a Perón. Me llamó la atención la cantidad de gente, los paisanitos muy humildes que estaban a caballo con banderas argentinas, y cuando terminó el acto, mi tío me acercó al palco, alcancé a darle la mano al entonces coronel Perón. Yo creo que desde ese mismo momento yo ya estaba enganchado en esto, empecé a seguirlo más de cerca. Los vi en el año 47 en la fiesta de la vendimia, tanto a Perón como a Evita, y le escribí a Evita, y me contestó, me dio un nombramiento como mensajero en el correo de Villa Mercedes San Luis. Así que ya era, aparte de haber conseguido un trabajo, me hice militante en la juventud con los pibes, trabajaba en el peronismo. Más adelante entré a trabajar a la fundación, estaba construyendo en Villa Mercedes una escuela y un hospital. Pudimos venir en bicicleta en el año 51, en medio agosto, desde Villa Mercedes hasta acá, que son 700 kilómetros, con 3 pibes más, y nos recibió a Perón acá en la calle Perú, donde es actualmente la legislatura de la capital. Nos entrevistamos con ella, la audiencia era para las 11 de la mañana, nos recibió a las 3 de la mañana del día siguiente. Había mucha gente, nosotros como jóvenes estábamos sorprendidos, ninguno conocía Buenos Aires, pero ninguno conocía esa voluntad acogedora que tenía Evita, ese cariño, ese afecto. Es así que siempre lo recuerdo, que ella nos preguntaba muchas cosas, y la emoción que teníamos los 4 pibes hacía que no contestáramos. Además veníamos un poco del interior, la falta a veces hasta de comunicación, veíamos cosas tan grandes, además conocíamos personalmente a una mujer extraordinaria. Así que eso, más todo lo que pasó en mi vida más adelante, conseguir por intermedio del mayor Alberte, cuando viajaba a Madrid, enviarle alguna carta y tener una respuesta después Perón. Tal es así que hasta cuando me casé en el año 67, le mandé una invitación a Perón a Madrid y le contaba que me hubiera agradado que él pudiera venir para estar en casa mía. Nosotros habíamos trabajado mucho para el retorno de él en el año 64, habíamos trabajado mucho acá en la CGT, yo era delegado regional de la CGT, había sido secretario general de la 62 en el año 60, 61 en la provincia, así que periódicamente teníamos contacto con la gente tal vez más trascendente del movimiento obrero. Ellos fueron mis maestros, nosotros estuvimos en la resistencia peronista. Yo fui dirigente de la Unión Ferroviaria. En aquel tiempo nosotros, los del interior, éramos ad honorem, no teníamos un sueldo fijado por el sindicato, porque los sindicatos
después de 1955 habían quedado muy pobres, habían sido intervenidos, no tenían realmente los medios. Así que la resistencia la hacíamos austeramente, pero teníamos buena comunicación. Esa comunicación con Perón terminó trabajando en el justicialismo. En el año 63 yo tenía 30 años, fui candidato a intendente en mi pueblo y me proscribieron por peronista, así que, pero en el 65, 2 años después, en mi ciudad, que era Villa Mercedes, se elegían 5 concejales, y ganamos 4 nosotros, y no teníamos ni un solo abogado, no teníamos ningún profesional, todo lo habíamos hecho ahí desde la CGT. Todos los candidatos eran dirigentes obreros, o el caso de la compañera, que era una militante en un barrio muy humilde, fue concejal. Todo eso hizo que me eligieran después vicepresidente del partido en mi provincia, y al continuar los años llegué a ser el candidato a senador nacional. Así que asumí como senador en el 73, dejé circunstancialmente el ferrocarril, trabajé con gente, con verdaderos maestros aquí en el Senado, porque Martí Arena, que era de Jujuy, era un hombre con muy buena capacidad de oratoria, de investigación. El caso de don Héctor Maya, que también, Martí Arena había sido gobernador en Jujuy, senador. Héctor Maya había sido gobernador en Entre Ríos. Lo conocía Luder, ahí trabajamos con Luder, trabajamos con muchos compañeros. Además, eso me permitió conocer en Buenos Aires a más dirigentes. Me hice muy amigo del escribano Vittel, que estaba en el Chaco, después lo traté mucho más. Hasta el 76, que nos pasó lo que nos pasó. Desgraciadamente yo ya había estado detenido otras veces por mi militancia, había perdido a veces hasta el trabajo en el ferrocarril, porque la dificultad que teníamos para militar era que estas cosas, yo digo que no nacen así, porque es una inquietud que uno tiene, y si le gusta militar, en este caso el peronismo, donde se nos daba un lugar, también hay que pagar algunas consecuencias. La lucha nuestra fue en todo sentido revolucionaria. Nosotros queríamos traerlo nuevamente, pero nosotros peleábamos por Perón, se planteaba acá en la resistencia peronista, en el movimiento obrero, cuando la CGT estaba intervenida, cuando no estuvo intervenida, cuando se normalizó. Y este mismo mensaje teníamos la suerte de poder llevarlo a la provincia, y en la provincia llegamos a tener, en mi ciudad teníamos 30 y pico de gremios, éramos muy solidarios, no había intereses contrapuestos, podíamos discutir, debatíamos las cosas, recibíamos las primeras charlas de Perón. Yo recuerdo cuando había un grabador en aquel tiempo que se llamaba Geloso, la emoción que sentían especialmente los viejos cuando lo escuchaban a Perón. Entonces, nosotros éramos jóvenes y observábamos, nosotros éramos peronistas, pero tal vez no sentíamos tanto esta causa como la sentían los viejos, pero ellos de alguna manera lo transmitieron, y nosotros por suerte pudimos llevar adelante. Así que siendo senador, y la llegada de Perón me permitió conocerlo de cerca, Perón. Yo estuve cuando él fue a jugar la tercera presidencia de la Nación, de estar ahí en recibirlo. Creo que me hice amigo de Perón. Después lo visitaba en Olivo, así continuamente, me gustaba ir a las tardes y conversar. Esto me valió que él me designara interventor en Formosa. Después murió el gobernador y el vice en un accidente en Misiones, y me mandó a Misiones en general, así que pude estar ahí también. Y cuando le veníamos a dar los informes de las provincias,
Perón tenía esa capacidad que muchas veces uno no encuentra en los políticos. Era un hombre muy afectivo. Yo recuerdo cuando había un par de senadoras, compañeras, cuando íbamos con ellos, él se levantaba a colocarle la silla, o cuando servían café, él se acercaba para preguntar cuántas cucharadas de azúcar querían. Se levantaba con unas masitas secas que colocaba, una galletita, él se levantaba a servir. Tenía siempre buen humor. Yo la única vez que lo vi realmente muy mal a Perón, y diríamos casi caliente, fue cuando los mataban a Rucci. Él nos convocó, yo estaba a cargo del Partido Justicialista en Formosa, era interventor, y estaba muy mal Perón. Estaba muy mal. A cada uno de nosotros que nos abrazaba, realmente sollozaba. Lo vi mal ahí, y lo vi mal cuando inauguramos el busto de José de Rucci en la CGT. Yo había estado con Perón cuando había llegado las 3 charlas que dio antes de la muerte de Rucci. Las 3 charlas las dio en la CGT. Yo estuve en las 3 charlas. Y después de las 3 charlas estuve de nuevo con él cuando descubrió el busto de Rucci. Realmente me parecía que le había hecho muy mala, pero después que descubre el busto de Rucci, Perón se quedó mudo un rato y sollozó, y después recién logró ponerse fuerte para poder hablar. Todas estas cosas así a través de los años uno la ha podido transmitir. Lamentablemente él quedó en el camino. Yo creo que el único logro más importante que nosotros pudimos hacer era que el general pudiera volver a su propia tierra, restituirle el grado militar. Yo estuve en ese debate se hizo en junio o julio del 73, se hizo en la Cámara de Senadores, y entonces yo conocía la vida del peronismo, pero fue un debate muy fuerte porque recuerdo que se pidió tratamiento sobre tabla, y Perete, que era presidente del bloque radical, pidió que pasara a comisión. Entonces se abrió un debate muy fuerte donde naturalmente venció el Frei Juli, que era el Frente Justicialista de Liberación, pero me pude enterar de muchas cosas que yo no conocía que habían ocurrido, y tantos cargos que habían hecho a Perón en 1955, y lleno de comisión investigadora, y no pudieron comprobar una sola de las cosas que se disputaban. Además, yo soy un agradecido, especialmente vengo del movimiento obrero, trabajo con el gremio rural, con el Momo Venegas, y puedo contar estas cosas y puedo ayudarlo por mi experiencia de 23 años que he sido legislador, 3 veces senador, 2 veces diputado de la Nación, una semana ministro, he sido convencional constituyente, pero soy el único dirigente obrero que fue presidente del Partido Justicialista en orden nacional. ¿Qué significó que el general Perón muera acá en Argentina, a diferencia de otros grandes como San Martín y Rosas? Para nosotros, yo no hubiera querido que Perón muriera nunca. A mí habían cosas que a uno lo conmovían. Ese día que falleció me parecía imposible. Nosotros sabíamos, yo conocía algunas cosas por Martiarena, que estaba como integrante ahí de la conducción de la cual era jefe Perón. Él nos contaba sobre la salud, por eso era que me pedía que no conversáramos tanto con Perón. Perón era un gran conversador, y le agradaba cuando la gente joven le hacía alguna pregunta. No digo porque fuera yo, sino cualquiera de mis compañeros. Éramos 3 o 4 los más jóvenes y nos gustaba hablar. Nosotros en aquel tiempo estábamos discutiendo la ley que es ahora la 2744, el contrato de trabajo. Íbamos con el presidente de la comisión, que era un muchacho metalúrgico
de Santa Fe, y Murguía, que era de Río Turbio, de Santa Cruz, y le hacíamos, Penici se llamaba el senador por Santa Fe, Aprio, y Edgardo Murguía de Santa Cruz, y cada vez que, vamos, esa ley salió con 312 artículos, pero una de las características que yo no creía realmente conocía, había avanzado en mis conocimientos en la legislación laboral, porque teníamos muy buenos asesores, pero se nos metía y un poco nos obligaba a aumentar nuestro conocimiento. Hay un capítulo en esa ley que se refiere a la mujer, y nos dio cada charla sobre el tema de la mujer, de congresos que se habían hecho en París, no fue dando información de un montón de cosas que produjeron a mí, en mi persona especialmente, que uno se sintiera realmente satisfecho con tener un jefe, con tener un conductor de esa condición. Entonces, para mí, cuando muere Perón acá, yo podría sentirme, la muerte es una cosa que tenemos que esperar toda la vida. Yo no esperaba nunca que Perón muriera todavía, pero la satisfacción era que pudiera haber muerto en su tierra, en su patria. Y era la lucha de millones de argentinos que habíamos tenido durante muchos años, que tal vez no lo queríamos un Perón muerto. Yo creo que tenía mucho para mostrarnos, para enseñarnos. Lamentablemente mucha gente que se dice peronista no ha sabido entender nada de esto. Evidentemente pareciera que no lo escuchan, porque tenemos videos de Perón, tenemos la doctrina peronista, tenemos todas las charlas de Perón. No debe haber, especialmente en Latinoamérica, nadie que haya dejado tanto escrito, tanto material como Perón, que nosotros lo logramos. ¿Es difícil interpretar al general Perón? No, yo creo que es el hombre más claro, y él pedía, especialmente cuando sacábamos alguna ley, que fuera clara. La ley tenía que entenderla incluso el hombre que no estaba alfabetizado. Un ejemplo de ello lo dio el Estatuto del Perón, del Estatuto del Peón Rural, que Perón lo hizo conocer en la ciudad de Junín el 15 de octubre de 1944, adelantando las 8 horas y 44 horas semanales y 125 pesos de básico en aquel tiempo. Había algunos peones rurales que trabajaban por 20 pesos por mes, 30. El 17 de octubre del 44 salió el Estatuto del Peón. Fue un colaborador muy grande de Perón en eso, el doctor José Figueroa. Era un catalán muy inteligente, que colaboró en eso, y colaboró mucho en el Consejo Nacional de Posguerra, cuando Perón era ministro de guerra, era coronel, estuvo a cargo de eso. Creo que la planificación del primer y segundo plan quinquenal y del trabajo de Perón se hizo con material que se sacó del Consejo Nacional de Posguerra. Así que para entenderlo a Perón había que leerlo nada más, habría que leerlo. Y uno nunca se cansa de leer, porque cada tema que uno ahora toca o está hablando, yo tengo la vieja doctrina peronista. Hay cada ítem que uno toma, uno a veces, yo lo puedo darme el lujo de poder por ahí dejarlo así por escrito. Después voy a ver qué decía Perón sobre este